dato que se interpreta, entonces ahí generó conocimiento, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, Inge. Muy bien. A ver, vamos a nuestra siguiente diapositiva. Ajá. Dice, en todo problema complejo, a ver, aquí se ha movido, no sé qué. Ahora hablamos, ya enfocamos lo que es el conocimiento en la inteligencia artificial. En todo problema complejo en inteligencia artificial se plantea el problema de disponer de conocimiento adicional, dice, ¿no? Para poder representar ese conocimiento. Este conocimiento puede ser general o dependiente del dominio, ¿sí? Este conocimiento va a permitir guiar a los mecanismos de inteligencia artificial para obtener una solución más eficiente. ¿Ya? Dice, problemas, dice, ¿cómo escoger el formalismo de representación que nos permita hacer una traducción fácil del mundo real a la representación? ¿Cómo ha de ser esa representación para que pueda ser utilizada de forma eficiente? Por ejemplo, si yo tengo un dato, ¿no es cierto? Por ejemplo, digo que, a ver, digo, Jorge tiene, Jorge tiene 8 años, ¿no es cierto? Y Jorge va a la escuela. No tengo esos dos datos, pero esos datos por sí solos no me dan un cierto conocimiento. El conocimiento que yo tendría que generar para poder representarlo, tendría que definir un cierto tipo de reglas, ¿no es cierto? Para poder definir si esos niños están en edad escolar primaria, secundaria, inicial, ¿no es cierto? Ahí tendría que crear mi base de conocimientos para decir que, por ejemplo, si el niño tiene edades entre 6 o entre 4 y 6 años, correspondería al nivel inicial. Si tiene las edades entre 6 y 10 u 11 años, en la edad escolar primaria, ¿no es cierto? Tenemos que ir viendo cómo vamos a armar nuestro conocimiento para, ¿no es cierto?, cómo escoger el formalismo de representación para hacer una traducción fácil, dice. Hacer una traducción fácil, dice, del mundo real a la representación. Entonces, no es fácil a veces representar, ¿no es cierto?, hacer una traducción, traducir al lenguaje máquina para que nos entienda y nos dé un cierto tipo de respuesta, ¿ya? Hay ciertos tipos, o sea, como les explicaba en la anterior clase, el ser humano es capaz de actuar, ¿no es cierto?, racionalmente, porque tiene almacenado ese conocimiento en su cerebro y puede representar, ¿no es cierto?, la información. Podemos percibir, ¿no es cierto?, tenemos un conocimiento general de lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Sabemos que si hace trueno, por ejemplo, si está tronando y se pone nublado, hay probabilidad de que llueva, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Eso es por un conocimiento, por algo que nosotros conocemos de manera empírica. Pero si queremos saber si evidentemente va a llover, nos vamos a revisar lo que es el pronóstico del tiempo. Claro que a veces falla, ¿no es cierto? Pero bueno, eso depende de otros factores. Pero se puede hacer la representación del conocimiento en lo que es el sistema meteorológico. Imagínense, ahí tienen que tener volcado todo lo que es el conocimiento del experto para poder determinar un cierto tipo de clima, ¿no es cierto? Entonces, vamos viendo más abajo. Eso es lo que me interesa ustedes.
aprendan a diferenciar, ¿no es cierto? Una cosa es la información, ¿ya? Una cosa es la información, ¿sí? Y otra cosa es el conocimiento. Bueno. Bueno, Inge. Dice, información, dice, llamaremos información al conjunto de datos básicos sin interpretar, que se obtienen como entrada del sistema. Por ejemplo, no sé, a ver, temperatura, 50 grados, peso, no sé, qué sé yo, 80 kilos, algo así, ¿no? Todos los datos básicos, o sea, la información que nosotros almacenamos, que introducimos a la computadora, pero son solo eso, información, datos. Eso es con lo que trabajamos nosotros, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, ustedes van a desarrollar un sistema, ¿qué es lo que hacen primero? Hacen un relevamiento de información, ¿no es cierto? Van a investigar, van a buscar, digamos, si van a desarrollar un sistema para no sé, para una determinada institución, tienen que ir a buscar esa información. Y con esos datos les ayuda, ¿para qué? Para desarrollar su sistema, ¿no es cierto? Entonces, esos datos ustedes los van a procesar para, ¿no es cierto? Para luego mostrar un sistema, ¿sí? Entonces, son datos básicos sin interpretar, ¿ya? Ya una vez que el sistema lo analice, lo interprete, entonces ya nos va a dar un determinado conocimiento. Se va a generar un conocimiento. Aquí, por ejemplo, en estos ejemplos dice los datos numéricos que aparecen en una analítica de sangre. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, cuando ustedes se van a hacer un análisis de sangre, van, recogen del laboratorio el análisis. Ustedes pueden interpretar ese análisis. ¿Podrían interpretar ese análisis? Jóvenes. ¿Están ahí? Sí, Inge. ¿Podrían interpretar ese No, análisis? Luis. No, ¿no es cierto? Sí estamos aquí, pero no podíamos. ¿Y por qué no pueden interpretar ustedes? A ver, díganme. Por falta de información. O sea, ¿no es cierto? Eso, o sea, ustedes no tienen la culpa de que no son formados con el conocimiento necesario y suficiente como para poder interpretar un resultado de un laboratorio clínico. No es porque ustedes son personas que no lo podrían hacer, o sea, lo podrían hacer, pero no tienen esa área de conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, los datos, dice, de los sensores de una planta química, si les dan, no sé, algún dato de un sensor, tampoco van a poder interpretar, porque ustedes no son los especialistas en conocer o interpretar referente a ese dato, ¿no es cierto? Entonces, la información en sí, dato básico, así de clarito, sin interpretar. Bueno, ahora, el conocimiento. Ahora sí, el conocimiento, dice, es el conjunto de datos de primer orden que modela de forma estructurada la experiencia que se tiene sobre un cierto dominio o que surgen de interpretar los datos básicos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, dice la interpretación de los valores de la analítica de sangre o de los sensores de la planta química, dice, para decir si son normales, altos o bajos, preocupantes y peligrosos. ¿No es cierto? Ahí ya hay la interpretación, ¿no? Entonces ahí ya el médico les dirá, bueno, usted tiene muy elevado, no sé, el azúcar, tiene diabetes, tiene anemia, no sé, algo así, ¿ya? Porque es el experto el que va a
generar, va a interpretar esa información y va a generar un conocimiento, ¿sí? Dice, el conjunto de estructuras de datos y métodos para diagnosticar a pacientes a partir de la interpretación del análisis de sangre o para ayudar en la toma de decisiones de qué hacer en una planta química, ¿sí? Entonces, va a interpretar los resultados, ¿no es cierto? Y a la vez va a diagnosticar, ¿sí? Y el de la planta química va a indicar, ¿no es cierto?, si los niveles son normales, altos o bajos, preocupantes o peligrosos. Y de acuerdo a eso, va a ayudar en la toma de decisiones para ver qué pueden hacer en esa planta química, suponiendo que los datos que le hayan pasado referente a la información de los datos, de los sensores, indiquen, no sé, algún valor preocupante o peligroso, ¿sí? Por ejemplo, a ver qué pasa si yo, bueno, hay cosas que nosotros sí podemos interpretar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sí tenemos conocimiento y podemos, no necesariamente somos los expertos, pero sí podemos interpretar y decir, por ejemplo, ¿qué pasa si una persona tiene 40 grados de temperatura? Estoy segura que el 90% va a decir, o el 98% va a indicar que esa persona tiene fiebre, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tenemos nosotros el conocimiento de que la temperatura de una persona, para que sea un valor normal, tiene que ser, ¿cuánto, chicos? Entre 37, ingeniero. ¿no ve? Entre 36 a 37 grados, temperatura normal. Si ya se pasa de los 37, 38, 39, uy, ya eso es fatal, ¿no? Entonces, ahí ya nosotros acudimos de manera inmediata al médico. ¿Para qué? Para que ya seguramente haga un análisis y emita un diagnóstico. Bueno. ¿Sí? Dice, los sistemas de inteligencia artificial necesitan diferentes tipos de conocimiento que no suelen estar disponibles en bases de datos y otras fuentes de información. ¿Ve? Conocimientos sobre los objetos en un entorno y relaciones entre ellos. Conocimientos sobre los procesos en los que interviene o que les son útiles. Conocimiento difícil de representar como datos básicos, como son la intencionalidad, la causalidad, los objetivos, la información temporal. Conocimiento dice que para los humanos es de sentido común, ¿no ve? ¿Sí? Representar la información para desarrollar un sistema experto o un sistema que maneje inteligencia artificial es más complicado que desarrollar un sistema de gestión, porque, por ejemplo, en los procedimientos o en los procesos que se vayan a desarrollar, o sea, tenemos que tener necesariamente alguien que interprete esa información, que genere ese conocimiento, ¿no es cierto? Que diga, por ejemplo, que si la persona tiene determinados síntomas, puede tener una determinada enfermedad, ¿no ve? Entonces, ahora, por ejemplo, he visto varios sistemas que inclusive a través de radiografías y de ciertos estudios estaban determinando si las personas tienen o no tienen la enfermedad del COVID. No sé si han visto, ha habido unos sistemas que se han desarrollado para determinar o para diagnosticar esa información. Pero ¿cómo han procesado esos datos? O sea, esos datos no es, o sea, necesariamente han tenido que tener la información y el conocimiento de los expertos, de los médicos, ¿no ve? Porque son varios aspectos que involucran para poder dar un determinado diagnóstico. Muchas veces no sé si les ha ocurrido a ustedes, hay enfermedades que el médico dice,
yo le pregunto, doctor, ¿y qué pasa? O sea, ¿cuáles son las causas de la enfermedad? Y los médicos dicen, no, son casos aislados. No hay una causa determinada, son múltiples causas, ¿sí o no? ¿Les ha pasado o no? Sin que, ¿Sí no ves? Bueno, entonces, la información, los datos básicos más la interpretación del experto genera el conocimiento. No se van a olvidar, bueno. Listo. Ahí lo tenemos. ¿Consultas, dudas hasta el momento? ¿Hay alguna duda? Chicos. ¿Nadie? no hay que, ¿Todo bien? Ya. Ahora, para representar el conocimiento, necesitamos saber, dice, su forma o estructura. ¿Qué uso le dan los seres inteligentes? ¿Qué uso le dará una inteligencia artificial? ¿Cómo vamos a adquirir el conocimiento? ¿Cómo lo vamos a almacenar? ¿Y cómo lo vamos a manipular? ¿Sí? Muchas veces, como les decía hace rato, a veces no hay respuestas completas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista biológico o neurofisiológico, especialmente cuando se va a interpretar un cierto tipo de enfermedad, ¿no? Entonces son datos muy complejos que necesitan una base de conocimientos muy amplia y aún así se podría representar parte del conocimiento, ¿no? Muchas veces no se puede representar todo el conocimiento, pero eso ya se llega se logra con, con mucho tiempo de investigación, con mucho tiempo de recolección de datos, con mucho tiempo de entrevistas con los expertos para poder lograr ese conocimiento. Por eso decíamos, ¿no es cierto?, que las máquinas, si bien son capaces de dar una respuesta, pero no pueden pensar por sí solas, no pueden interpretar lo que un ser humano lo haría, digamos, por naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, si me hacen una consulta a mí sobre algo referente a algo que yo conozco, yo voy a dar mi punto de vista en base a todo el conocimiento que yo tenga almacenado, ¿sí? En base a todo ese conocimiento. Dice, se va a construir modelos que simulen la adquisición y estructuración y manipulación del conocimiento y que nos permitan crear sistemas artificiales inteligentes, ¿ya? Que puedan ser capaces de dar respuesta a cierto tipo de consultas que nosotros vayamos a realizar. Bueno. Sí, jóvenes. Muy callados. Sin que, Ya. Eso es la representación del conocimiento. A ver, recopilando un poquito que hemos visto, ¿no es cierto? ¿Sí? Primero hemos visto qué es el conocimiento, ¿no? Hemos visto referente a la representación del conocimiento. La diferencia entre información y conocimiento, ¿sí? Ahí lo mismo. Aquí llamamos información, aquí llamamos conocimiento. Y bueno, al final hemos dicho que la suma de información más interpretación, o sea, la información, la interpretación de esos datos básicos va a generar conocimiento por parte del experto. Y en lo que es la representación del conocimiento, necesitamos conocer, ¿no es cierto?, estos aspectos para poder representar.
forma o estructura. ¿Qué uso le dan los seres inteligentes? ¿Qué uso le damos nosotros los seres humanos? ¿Y qué uso le va a dar la inteligencia artificial? ¿Cómo lo va a interpretar? ¿Para qué va a desarrollar ese sistema? Bueno, puede ser diagnóstico de enfermedades, puede ser diagnóstico de, no sé, razas de animales, no sé, algo así, sistemas meteorológicos. Bueno, para eso tenemos que conocer cómo vamos a representar esa información, ¿ya? Cómo vamos a representar los datos meteorológicos para poder, los datos, digamos, de ciertos tipos de climas para poder desarrollar ese sistema inteligente. ¿Cómo vamos a adquirir ese conocimiento? A través de las entrevistas con los expertos. Bueno, ahora, ¿qué son los esquemas de representación? Un esquema de representación, dice, es un instrumento para codificar esa realidad en un ordenador, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a codificar la información en nuestra computadora? Desde el punto de vista informático, dice, un esquema de representación puede ser descrito como la combinación de ¿qué? De parte estática y parte dinámica, ¿sí? La parte estática dice estructura de datos que codifican el problema en curso con el que se enfrenta el agente. O sea, encontramos el problema y tenemos que ver, ¿no es cierto?, qué estructuras de datos vamos a utilizar para codificar. En la parte dinámica dice estructura de datos ya van a almacenar el conocimiento referente al entorno en el que se desarrolla el problema y los procedimientos que van a manipular esas estructuras de forma consciente con una interpretación plausible de las mismas, ¿ya? Entonces vamos a generar un conjunto de hechos y reglas. Eso ya vamos a ver en lo que es la programación lógica, ¿sí? Entonces tenemos que almacenar. Primero tenemos que generar nuestra base de conocimientos, ¿ya? Toda nuestra base de conocimientos vamos a, como por ejemplo, a ver, tomate es una fruta. Todos sabemos que es una fruta, pero tenemos que definir en nuestra base de conocimientos y tenemos que identificar qué es un tomate. Por ejemplo, el durazno es una fruta. El tomate, perdón, es una verdura, ¿no ve? Y así sucesivamente vamos a ir interpretando. Lo mismo que hacíamos en el problema del árbol genealógico, ¿no ve? Entonces nosotros en nuestra familia tenemos papá, mamá, hermanos, primos, sobrinos, tíos, etcétera, ¿no ve? Y en este caso, digamos, no sé, por dar un ejemplo, Jorge es padre de Ana, ¿ya? Entonces tenemos que inclusive definir quiénes son padres, ¿no? Padres, quién es madre, y a partir de ahí podemos ir determinando quiénes son, quién es hijo de quién, y bueno, ahí ir haciendo, ¿no? Una serie de consultas para poder generar nuestra base de conocimientos para que a través de reglas de producción podamos generar cierto tipo de conocimiento. ¿Ya, chicos? ¿Se entiende? Nos están confundiendo. La parte estática, dice, está formada, hemos dicho, ¿no? Parte estática y parte dinámica. La parte estática está formada por la estructura de datos que va a codificar el problema. Operaciones que nos van a permitir crear, modificar o destruir los elementos en la estructura. Predicados que dan un mecanismo para consultar esta estructura, que son las reglas de producción. Semántica de la estructura, dice que necesita definir la relación entre la realidad y la representación escogida. ¿No es cierto? Vamos a tener ahí el elemento de la estructura y el mundo real, o sea, cómo se conoce en el mundo real. Por eso les decía, ¿no ve? Jorge, padre.
Juana, madre, no sé, algo así. Ya vamos a ir viendo en los ejemplos para que ustedes puedan comprender un poquito mejor. Dice, es importante distinguir entre el mundo real, lo que queremos representar, ese dominio que vamos a representar, y su representación que va a estar en uno o más esquemas de representación. ¿Ya? La parte dinámica, estructuras de datos que almacenan conocimientos referente al entorno, al dominio en el que se desarrolla el problema. ¿Sí? ¿Dónde se desarrolla? El entorno en el que se desarrolla el problema y los procedimientos que permiten interpretar los datos de la parte estática a partir del conocimiento del dominio, de la parte dinámica y controlar el uso de los datos, utilizar estrategias de control y adquirir el nuevo conocimiento. Bueno, aquí creo que hay ejemplitos. A ver. A ver. Bueno, aquí hablamos de la incompletitud de la representación del conocimiento, ¿sí? Bueno, siempre dice, bueno, nuestra representación siempre es incompleta debido a que para representar, ¿no es cierto?, la información para poder desarrollar un sistema inteligente, dice, existen modificaciones, ¿no es cierto? El mundo es cambiante, dice, pero nuestras representaciones son de un instante, en el momento que las representamos. Puede ser un volumen amplio, ¿no es cierto?, por lo cual podemos representar ese conocimiento de manera parcial. Eso es lo que les decía hace un momento. No vamos a poder lograr representar todo el conocimiento de un experto en un solo sistema. Entonces, por eso es que muchas veces se representa para cierto tipo se desarrolla un sistema para cierto tipo de dominio, ¿ya? Por ejemplo, si queremos hacer enfermedades tropicales, si queremos hacer para una determinada raza de animales o de aves, ¿sí? Aún así, es bien complejo hacer una representación, ¿no es cierto? Porque los animales se dividen no sé, en mamíferos, carnívoros, bueno, etcétera. Tiene una representación grande, ¿no ve? Entonces yo puedo tomar una parte y puedo representar. ¿No? Complejidad, la realidad tiene una gran riqueza de detalles, ¿no ve? Por ejemplo, para determinar un cierto tipo de animal o de enfermedad, hay muchos detalles que hay que representar, ¿sí? El problema de modificación del mundo está ligado a los procedimientos de adquisición y mantenimiento de la representación. Y los problemas de volumen y complejidad, dice, de la realidad están relacionados con la granularidad de la representación, ¿ya? Entonces, muchas veces no se puede representar ese conocimiento de manera completa, porque a veces es de un volumen amplio. Pero sí podemos representar cierto tipo de información. ¿Hasta ahí? Sí. Dice, propiedades de un sistema de representación. ¿Está bien hasta ahí, chicos? Jóvenes, ¿hay dudas, Sí. consultas? no hay que, ¿Seguro? ¿Les pregunto yo? Bueno, esta es la parte teórica y luego vamos a ir viendo con cierto tipo de ejercicios. Dice, las propiedades de un sistema de representación. Hay los que son ligados a la representación y los que son ligados al uso de esa representación, ¿ya? Los ligados a la representación son la adecuación representacional y la adecuación inferencial.
La adecuación representacional, dice, es la habilidad para representar todas las clases de conocimiento que son necesarias en aquel dominio, en lo que vamos a definir, en lo que vamos a trabajar, ¿ya? Y la adecuación inferencial dice la habilidad de manipular estructuras de representación de tal manera que devengan o generen nuevas estructuras que correspondan a nuevos conocimientos inferidos de los anteriores. Por ejemplo, a ver, aquí vamos a tratar de hacer algo. Yo les decía, ¿no ve? A ver, yo les decía que Juan es padre de Ana. ¿Ya? Vamos a ver esos datos. Juan es padre de Ana. Ana es madre de Jorge. ¿Qué es Jorge de Juan? Es nieto. ajá. ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Entiende? Sí, que ¿Qué es Ana de Juan? Es hija. el resto, ¿dónde está? Durmiendo. ¿Se entiende Hace eso, frío. chicos? Como a partir, ¿no es cierto? A partir de cierto tipo de información podemos definir otro conocimiento, ¿sí? Generar un nuevo conocimiento. ¿Entiende, chicos? Sí, Lice. Muy bien. Sí, porque eso lo vamos a ver ya cuando desarrollemos ejercicios en prólogo. ¿Ya? Bueno. Ahora, los que son ligados al uso de la representación, dice, eficiencia inferencial, dice, que es la capacidad del sistema para incorporar información adicional a la estructura de representación llamada metaconocimiento, ¿no? Que puede emplearse para focalizar la atención de los mecanismos de inferencia con la finalidad de optimizar los cómputos. Y lo que hablamos de la eficiencia en la adquisición es la capacidad de incorporar fácilmente nueva información, idealmente que el sistema por sí mismo deberá ser capaz de controlar la adquisición de esa nueva información y su posterior representación, ¿no? Entonces podemos ser capaces de colocar o de adicionar información nueva y el sistema tiene que ser capaz de interpretarlo. Pero para que sea capaz de interpretarlo, también tenemos que definir en la base de conocimientos, ¿sí? Es como decir, por ejemplo, si yo quiero elaborar pan, si yo no sé los pasos que tengo que seguir, voy a hacer cualquier cosa, ¿no ven? No voy a poder elaborar ese producto final. Entonces tengo que seguir ciertas reglas o pasos para poder llegar a ejecutar la acción que sería elaborar pan, ¿no? ¿Sí? ¿Entiende? Sí, Lice. Ya. Tipos de conocimiento. El conocimiento declarativo. Ya tenemos los tipos de conocimiento. El conocimiento declarativo, dice, se representa de forma independiente a su uso posterior. El control adecuado se logra, dice, mediante estrategias de propósito general que emplean piezas de conocimiento de forma idónea para resolver un problema particular, mediante la adición de más información sobre el control que dirige el uso del conocimiento declarativo sobre el área de aplicación que vamos a trabajar. El conocimiento declarativo puede ser relacional, heredable o inferible, ¿ya?
Entonces, ese es el tipo de conocimiento declarativo. ¿Sí? El conocimiento declarativo y los tipos de conocimiento declarativo. Ya, a ver, aquí vamos a marcar. ¿No? Y el conocimiento declarativo. Ahora, el conocimiento procedimental es el conocimiento, dice, representado, implica la inclusión de información sobre cómo usar, qué procedimiento se va a utilizar para desarrollar. ¿Sí? Ahora, el conocimiento relacional simple es la forma más simple de representar los hechos declarativos, ¿no es cierto? Ahí tienen, por ejemplo, una tablita, ¿no es cierto? Como lo haríamos en una base de datos, ¿no? Ahí tenemos el nombre del cliente, su dirección, el volumen de compras, ¿no? ¿Ya? Tenemos el objeto, ¿no es cierto? Y tenemos sus datos. Dice, así tal como está no va a aportar mucho, ¿no es cierto? Pero dice, vamos a aportar procedimientos que lo enriquezcan, un motor de inferencia que va a generar el conocimiento a partir de esa información. A partir de esa información, yo voy a generar cierto tipo de información que va a servir a la institución, ¿ya? Media de compras de una población, el mejor cliente, tipología de clientes, ¿no es cierto? No sé, de compras de esa persona, yo puedo tener un rango y puedo decir que el mejor cliente que tengo del mes, inclusive por mes, es esta persona, un tal Pérez. ¿Sí? Sí, Liceo. Ya. El conocimiento heredable, ¿no es cierto? Dice, suele ser muy útil el disponer de una estructura jerárquica de conocimiento. Se trata de construir un árbol de grafo o grafo de conceptos basados en la generalización y o especialización, ¿no es cierto? Los nodos son los conceptos clase y los arquitos o las flechitas son las relaciones, las instancias, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces podemos generar ese conocimiento, ¿ya? El mecanismo de inferencia es la herencia de propiedades y valores. Ahí tenemos la herencia simple, múltiple y los valores por defecto. ¿Sí? ¿Se entendió, jóvenes? Ahora, el conocimiento inferible, ¿sí? Este conocimiento es descrito mediante la lógica, ¿ya? Se puede utilizar la semántica de los operadores, dice, y el modus ponens para inferir un nuevo conocimiento. Lo que les mostraba hace un momento, ¿no? Por ejemplo, dice una regla que define la relación ser-hijo a partir de las relaciones dadas. Podría ser, es hijo X de Y, ¿ya? Esto es una regla, ¿ya? Esto es una regla. Entonces, es hijo de Y, sí y solo sí. Y es padre de X. Y ese X va a ser varón. ¿Se entienden, chicos? ¿Se dan cuenta ahí cómo he definido yo esta relación? Por ejemplo, aquí podríamos colocar Jorge, como hemos hecho hace rato. Bueno, vamos a colocar el nombre de un varón porque estamos definiendo. Ese X va a ser, bueno, Jorge de Ana, ¿no es cierto? Dice, Jorge es hijo, bueno, aquí está, Jorge de José. Es hijo Jorge de José. ¿Qué cosa? José es padre de Jorge, ¿no es cierto? Y además, ¿qué cosa?
¿Quién tiene que ser varón o C? ¿No es cierto? ¿Se entiende ahí? ¿Chicos? Sí. ¿Sí? ¿No es cierto? Dice que se leería de la forma para cualquier X e Y. Dice, X es hijo de Y, si Y es padre de X y X es varón. ¿Ya? Entonces, de esa forma se va generando lo que es el conocimiento inferible. ¿Sí? Dice, el mecanismo de inferencia en el caso de la lógica de primer orden se obtiene eligiendo entre los métodos generales de resolución automática de teoremas que existen. Entonces, cuando vayamos generando nuestra base de conocimientos, ¿sí? Ahí vamos a ir, cuando vayamos desarrollando ya ejercicios, ahí ya vamos a ir comprendiendo cómo vamos a generar nuestra base de conocimiento para luego ir creando nuestras reglas de producción. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan, por favor? En base a lo que hemos visto hasta ahora. Vamos, no sean tímidos, tienen que preguntar. ¿Tienen consultas, jóvenes? Sonia, Feldman, ¿ha quedado todo claro? Cristian. ¿Hay consultas, chicos? Todo claro, dice Feldman. Muy bien. ¿Alguien más? Lo que hemos avanzado hoy día, yo lo voy a subir en este momento a la plataforma para que ustedes lo revisen, ¿ya? Y en la siguiente clase vamos a continuar con el avance de este tema. No sé si alguien tiene alguna consulta referente a lo que hemos visto hoy día, o caso contrario, nos veríamos la siguiente clase. ¿Tienen consultas, jóvenes? No se callen, ahora es cuando deben consultar. Voy a sacar una fotito, he dicho, ¿no? A la asistencia, porque como yo he dejado que ustedes coloquen su asistencia, pero si no han ingresado a clases, se va a inhabilitar esa asistencia, ¿ya, jóvenes? No es solamente entrar a la plataforma y marcar, hay que pasar clases, ¿bueno? Ingeniero Wilder está con nosotros, buenas noches. Parece que está sin audio. Compañero nuevo. Un compañero nuevo. Chicos, ha quedado todo claro, ¿no? ¿O alguien tiene alguna duda, por favor, consulten? A las chicas no Todo les... claro. Todo claro, Dayana, muy bien. Sonia. Está claro, Licey. Muy bien. Michael. No están los otros compañeros. Bueno, chicos, entonces, parece que el ingeniero está sin audio. Entonces, jóvenes,
Nos veríamos la siguiente clase. Para la siguiente clase ya voy a tener calificados sus exámenes para que ustedes revisen cuánto tienen de su nota, ¿no es cierto? El primer trabajo que he dado también ya está calificado, pueden revisar la plataforma. Y ya para la siguiente clase vamos a elaborar otro trabajo más para que ustedes vayan desarrollando. Bueno. Bueno, Inge. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto. Nos vemos la siguiente clase el día jueves. Iniciamos 5:15 porque hay choque de horario, ¿no ve? No se van a olvidar. Yo voy a colocar en el grupo de WhatsApp para que ustedes ingresen en ese horario, ¿ya? Solo los jueves, ¿bueno? Bueno, buenas noches a todos. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Liceo. Hasta luego.